Padre, pedimos, Señor, que en este momento, por favor, Señor, tomes el control y obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a estar atentos al mensaje. Ayúdame a predicar tu palabra con denuedo, con amor. Señor, entendiendo, Padre, que tú me has llamado a predicar tu palabra, y ayúdame a hacerlo bien, Señor. Por favor, úsame como instrumento en tus manos. Te pido, Padre, por favor, que también los hermanos puedan ser animados, exhortados en este día. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos entonces a aprovechar el tiempo. Hermanos, tratemos de estar siempre sentaditos, ¿verdad? No saliendo, no entrando, hermanos, porque de repente alguien sale y entra y se pierde el control, hermanos. Amén. Tratar de apagar los teléfonos, ¿verdad? De no estar viendo los teléfonos o los textos o cosas así, hermanos, por reverencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que, hermanos, encontramos aquí al apóstol Pablo en los primeros 7 versículos, y Pablo aquí declara, hermanos, algunas cosas, ¿verdad? Y luego, hermanos, nos incluye a todos, ¿verdad? Primero él comienza diciendo que él es siervo de Jesucristo, ¿verdad? Que él fue llamado a ser apóstol, ¿verdad? Y luego también él dice que él fue apartado para el evangelio, dando a entender que pues Dios lo llamó para predicar el evangelio. Y luego él dice que este evangelio que había sido prometido, ¿verdad?, por los profetas de Dios, ¿verdad? Esto da a entender de que en el Antiguo Testamento ya se hablaba, ¿verdad?, de este evangelio. Y entonces encontramos aquí, vemos, hermanos, sigue diciendo, ya en el versículo 5, sigue diciendo, hermanos, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y a él le comienza a incluir a los cristianos, hermanos, y dice, entre los cuales, vea usted, estáis también vosotros, dice. Aquí dice, llamados a ser de Jesucristo. Y, hermano, y eso es lo que quiero predicar, hermanos. El tema es llamados a ser de Jesucristo. Y aquí, hermanos, es un llamado. Dios llamó al apóstol Pablo y Dios nos llamó a cada uno de nosotros, hermanos. Si usted no sabía eso, pues vamos a estar viendo eso hoy, que es el Señor en que nos hizo ese llamado, ¿verdad?, a venir a Él, ¿verdad? Y, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Entonces es un llamado que Dios nos ha hecho, y es un llamado con un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito, hermanos, para nuestro llamado que nos ha hecho. Y qué bendición, qué privilegio para cada uno de nosotros, hermanos, de que fuimos llamados por Dios, hermano. La verdad, eso es algo, eso es una bendición, hermanos. Amén. Así lo debemos de ver. La Biblia dice, hermanos, que ese llamado fue por amor, ¿verdad? Y es un llamado para todos los seres humanos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios llama al pecador. Dios lo ama tanto, hermanos, que Cristo Jesús vino al mundo y pagó el precio por el pecador, ¿verdad?, para que pudiera salvarse y no se pierda, hermanos. Él hace un llamado a todo el mundo a que venga y crea en el Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario, hermanos, porque Él quiere salvar al pecador, hermanos. Y este llamado, hermanos, es un llamado por amor, hermanos. Y también, hermanos, en otros pasajes como segunda de Tesalonicenses, en Hebreos capítulo 3, nos menciona, hermanos, este llamado, y le dice a los lectores, vea, en el versículo 1 de Hebreos, dice, por tanto, hermanos, dice, santos participantes del llamamiento celestial. Y aquí dice que le dice a los creyentes hebreos, les dice que ellos son participantes del llamamiento celestial. Hermano, usted y yo, ha sido participante. Dios lo llamó. Es un llamamiento del cielo, directamente divino. Amén.
es algo que es cierto. Alguien le habló de Cristo, alguien lo trajo a la iglesia, alguien le dijo que era pecador, alguien le dijo, pero Dios estaba obrando en ese creyente, Dios estaba obrando en esa persona, porque Dios lo estaba llamando, hermanos, directamente del cielo. Él está, conoce su condición, conoce su pecado, conoce que necesita salvación. Y hermano, esto es, vemos aquí que dice que es un llamamiento celestial. Le dice ahí a los Hebreos capítulo 3 y versículo 1, y luego le dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, entonces vemos aquí, hermanos, que los creyentes debemos de considerar a Cristo como nuestro sumo sacerdote, hermanos, de nuestra profesión. Debemos de, y ahí en Hebreos, si usted va allá a Hebreos, hermano, encontramos la exhortación después de mencionar que hemos sido llamados con ese llamamiento celestial. Vea usted que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 3 y dice, déjeme llegar ahí, hermanos, en el capítulo 3, dice así en el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe qué es lo que hace apartar a un creyente del Dios verdadero? Es la incredulidad, el no creer en la palabra de Dios, hermanos. Hermano, cuídate. Mira, dice, es una advertencia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, el pecado engaña a las personas, el pecado endurece el corazón de las personas. Y hermanos, nosotros no tenemos que andar discutiendo de la palabra de Dios, por qué dice eso. Nosotros nada más tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Nos guste o no nos guste, si Él lo dice, así es. Amén, hermanos. Y no permitamos, hermanos, de que haya un corazón de incredulidad, porque cuando un creyente comienza a no creer en la palabra de Dios, se va alejando, se va alejando, se va alejando, y te alejas, hermano, te alejas. Y lo triste es, las consecuencias del alejamiento, hermano, son tristes, son dolorosas, hermanos. Cuando un cristiano se aleja de Dios, hermano, eso es triste, hermanos. Así es que hemos sido llamados por el Señor, un llamado por amor, un llamado directamente del cielo, es un llamado celestial. El llamado es por medio del evangelio, dice Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, hermanos, para seguir viendo sobre el llamado que Dios nos ha hecho. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13 dice, vea usted: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No dice nos llamó. ¿Por medio de qué nos llamó? ¿Por medio de qué fuiste llamado, hermanos? Fuimos llamados por medio de nuestro evangelio. Dice por medio del evangelio. Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo es el evangelio. Hermano, usted y yo fuimos llamados por esa verdad. Dios nos llamó, ¿verdad?, a Él. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que aquí encontramos, hermanos, que Pablo está diciendo, él está muy agradecido. Dice, le damos gracias al Señor por la salvación. Hermano, versículo 13 dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. Él estaba agradecido, ¿verdad?, con Dios por los creyentes, por su salvación. Y nosotros debemos estar agradecidos por nuestra salvación, hermanos. Dice, hermanos, aquí que los creyentes también debemos de estar firmes. El versículo 15, vea usted que dice: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra
o por carta nuestra. Pablo está exhortando a los creyentes y les dice: manténganse firmes con esta doctrina del evangelio, esta doctrina de la salvación es la verdad. No te desvíes, no dejes de que alguien más te meta cosas en tu cabeza, no dejes que alguien más te confunda, ¿verdad? Mantente firme en la palabra de Dios, mantente firme. Hermanos, si algo tenemos que aprender es que hemos sido llamados por el evangelio. El día que a usted le predicaron el evangelio y usted aceptó a Jesucristo, ese día usted aceptó el llamado de Dios, hermano, y debe estar agradecido con Dios. Y nosotros también debemos de mantenernos firmes, hermanos. En la vida cristiana, hermanos, hay problemas. A veces hay problemas, de diferentes tipos de problemas. Hay cosas que van a llegar a nuestras vidas, pero eso no nos debe no debe ser una excusa o algo para desviarnos de la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, a veces cuando hay problemas uno que en lugar de acercarse a Dios puede desviarse de la voluntad de Dios y alejarse de Dios, hermano. Por eso Pablo le dice a los hebreos, bueno, el escritor, ¿verdad? El que escribió Hebreos, ¿verdad? Le dice a los creyentes: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué aparece ese versículo ahí? ¿Sabe por qué? Porque habían problemas, hermanos, habían dificultades, estaban siendo perseguidos, los hermanos estaban siendo desanimados, muchos estaban dejando de asistir a la iglesia, muchos estaban dejando de congregarse por los problemas. Hermanos, nunca debemos nosotros permitir que el enemigo nos venza, ¿verdad? Diciendo: no vale la pena congregarnos, no vale la pena. Tú dejas de congregarte, hermano, y dejas de hacer algo que Dios quiere que tú hagas. Y muchas veces, hermanos, fracasamos cuando dejamos de hacer. A nadie le vamos a hacer ningún daño. Nosotros mismos nos hacemos un daño cuando dejamos de congregarnos. No debemos de olvidar, hermanos, que hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por el evangelio. Hemos sido llamados con un llamamiento celestial. Hemos sido llamados, y ese llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas, hermanos, dice la palabra de Dios, hermano, ahí en 2 de Timoteo, vea usted que dice 2 de Timoteo, capítulo, ahí atrasito, en 2 de Timoteo, bueno, no es atrasito, es adelantito, adelante de Segunda de Tesalonicenses, encontramos Timoteo, y luego encontramos en 2 de Timoteo, hermano, capítulo 1 y versículo 8. Vea usted qué dice. 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, dice, de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No te manda, ya aparece otra cosita que debemos de notar. ¿Cuál fue? Es un llamamiento santo, ¿ve? Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿ok? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora vea usted qué dice: no conforme a nuestras obras. O sea, Dios nos llamó, no porque vio en nosotros algo bueno. Dice ahí: no conforme a vuestras obras. O sea, Dios nos llamó no porque tú eras muy buena persona. ¿Okay? Yo era tan buena persona que Dios se fijó en mí y por eso me llamó. No, hermanos, Dios nos llamó por gracia. Por gracia. Gracia que es por, a pesar de lo que somos, Él nos llamó. Él nos llamó a Él, hermanos. Vemos que el llamamiento de Dios es por gracia, hermanos. Tito nos lo recuerda y dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que la salvación es por gracia, el llamamiento de Dios es por gracia. Gloria a Dios, hermanos. Fuimos llamados a pesar de lo que éramos, a pesar de lo malo que éramos, a pesar de las cosas que hicimos. Dios nos ha llamado. Y hermanos, este llamado por gracia nos dice allá en Efesios también: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, hermano, no es por obras. Si Dios te llamó
por gracia, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, este llamamiento es un llamamiento especial. Es un llamamiento fiel. Hermanos, vea usted, hermano, el que nos llamó, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:24, nos dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, si Él nos llamó y Él nos salvó y Él nos ha prometido un cielo, nos ha prometido tantas cosas, hermanos, en Cristo Jesús, Él lo hará. ¿Por qué lo hará? Porque Él es fiel, amén. Él no miente, hermano. Entonces debemos estar confiados en eso. Por eso dice que hermano, debemos estar firmes en esta doctrina, que no nos desvíe nadie, que no nos mienta nadie, no, nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él, el que promete, cumple, amén. No lo prometió un hombre, lo prometió el Señor Dios Jesucristo. Él es Dios, hermano, y no, hermanos, podemos dudar de Él porque Él es verdad, amén. Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. Y también le dijo a los hebreos, le dijo: mantengámonos firmes, sin fluctuar, dice. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, sin andar pensando que siempre sí, que si soy salvo o no soy salvo. ¿Será que soy salvo o será que no soy salvo? No, si tú ya confiaste en Cristo como tu Señor y Salvador personal y ya le pediste a Cristo que viera tu corazón, hermano, debes de estar seguro porque Él es fiel para cumplir su palabra, hermanos. Ahora, gloria a Dios por ese llamamiento. Dice que es un llamamiento celestial, es un llamamiento, hermano, por amor. Es un llamamiento a través del Evangelio de Jesucristo. Es un llamamiento por gracia. Es un llamamiento fiel. Dice, hermanos, qué bendición. Debemos estar agradecidos porque Dios nos ha llamado. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? En las Escrituras también encontramos el propósito de este llamamiento. Hay un propósito por el cual nos llamó. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios espera de aquellos que Él ha llamado? Amén, porque nos gusta escuchar mucho acerca de las bendiciones de Dios y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y qué bendición Dios nos ha llamado y todo. Pero bueno, también necesitamos saber por qué nos llamó, para qué nos llamó, qué quiere Él, el que nos llamó, qué quiere que hagamos nosotros, hermano. Y aquí vemos algunas cositas, les voy a mostrar algunas de ellas. Y vamos a ir a 1 Pedro 2:9, vea usted qué dice. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Trajeron Biblia, hermanos? Amén. Pero no los veo que están buscando. Algunos no los veo. Yo creo que están pensando en lo que está pasando allá afuera, hermano. Piense en lo que estamos hablando ahorita. ¿Ve? Dice, llamado con un propósito. Aquí en ese versículo, hermano, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y podemos decir amén a eso. Real sacerdocio, amén. Gloria a Dios. Nación santa, amén. Gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios, amén. Y luego dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te llamó a ser un pueblo escogido? ¿Por qué Dios te llamó a ser un real sacerdocio? ¿Por qué Dios te llamó a ser una nación santa, a ser parte de la nación santa? ¿Por qué Dios te compró? ¿Por qué Dios pagó un precio? Un pueblo adquirido por Dios con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué o para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Estábamos en las tinieblas, hermanos, espiritualmente hablando. Estábamos en el pecado, vendidos al pecado. Y luego Él nos salvó y nos trajo a la luz admirable. Y ahora Él quiere, hermano, que debemos de anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Ese es el propósito. Dios quiere, hermano, que su pueblo le sea luz en este mundo. Que su nombre sea glorificado en este mundo. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 5:15, vosotros sois
la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos luz en este mundo. Dios quiere que nosotros glorifiquemos a Él y le demos gloria y que demos un buen testimonio y que seamos diferentes a los demás. ¿Para qué? Porque Él, hermano, para eso Él nos llamó, hermanos, para anunciar sus virtudes. ¿Cómo anunciamos sus virtudes? ¿Cómo anunciamos que Él es ese Dios a quien nosotros servimos? Por medio de nuestro hablar, por medio de nuestro cantar, por medio de nuestro lucir, por medio de nuestro comportamiento, por medio de la manera que hablamos y decimos. Hermanos, ¿estamos siendo luz en este mundo o estamos simplemente diciendo que somos luz, pero no se ve esa luz? Ese fue el propósito de Dios, hermano, por el cual Él escogió al pueblo de Israel desde el principio. Pero el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Israel no fue esa fama para Dios por su rebeldía. Mire, hermano, en Jeremías 13:11 hay un versículo que nos da esa explicación. En Jeremías 13:11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero ¿cómo termina el versículo? No escucharon. No escucharon. No quisieron, no obedecieron, no fueron obedientes a la palabra de Dios, no cumplieron el propósito de Dios, hermano. ¿Para qué Dios los escogió? Para que le fueran fama, dice, para que fuera un pueblo por fama, para que fuera un pueblo por alabanza y honra. Se espera, hermano, que el creyente le pueda honrar a Dios, hermano. Es lo que Dios espera. Es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo es que nosotros, cuando los cristianos, hermanos, no escuchan de Dios, no quieren obedecer a Dios, se apartan de Dios, se alejan de Dios, no creen en la palabra de Dios, no viven conforme a la palabra de Dios, hermano? Entonces no están cumpliendo ese propósito por el cual han sido llamados, hermano. Hemos sido llamados por gracia, hemos sido llamados para ser salvos, hemos sido llamados por amor, hemos sido llamados, hermanos, con un llamamiento celestial. Pero ese que nos llamó, Él espera, hermanos, que nosotros los cristianos anunciemos sus virtudes, hermanos. Y es lo que ahí donde el pueblo de Israel falló, no quisieron, no escucharon, no cumplieron el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y ese es el propósito por el cual Dios tiene la iglesia también. El Señor Jesucristo se los dijo claro a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo? Espero que usted, hermano, creyente, hijo de Dios, llamado por Dios, pueda estar cumpliendo los propósitos de Dios en su vida, hermano. Y si no lo está haciendo, es tiempo de reconocer y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor: ayúdame a cumplir ese propósito. Pero hay otro propósito. Vea usted que dice ahí en el pasaje que leímos en Romanos, hermano. Vamos a regresar a Romanos. Vea usted Romanos capítulo 1. Vea usted en el versículo 7, dice... En el versículo 6 dice que somos llamados a ser de Jesucristo. Bueno, y el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y ahí está hablando, hermano, una santidad progresiva.
Es cierto que cuando fuimos salvos Dios nos santificó, Dios nos separó para ir al cielo, pero Dios me manda, hermanos, a seguir santificándome, a ser santo, llamado a ser santo. Me está diciendo que Dios quiere que yo como creyente, como fui llamado, el propósito de Dios es que yo me siga santificando. La palabra santificar quiere decir separado. O sea, Dios quiere que vivamos separados del pecado. Dios quiere que vivamos vidas santas. Los cristianos debemos de ser cristianos separados del pecado, hermanos. Amén, hermano. Primera de Pedro 1:15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea que antes practicábamos el pecado por la ignorancia. Se practica el pecado por ignorancia y se practica el pecado por rebeldía, hermanos. ¿Ok? La ignorancia es una cosa y la rebeldía es otra cosa. La rebeldía es, hermano, la ignorancia es para un inconverso que no conoce las escrituras, que no conoce los mandamientos de Dios, que no conoce la palabra de Dios, que no conoce a lo que a Dios le agrada, que no conoce la voluntad de Dios. Pero cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal y se le enseña a vivir como cristiano, como hijo de Dios, entonces él toma su decisión si quiere vivir su vida en desobediencia o en rebeldía. Y entonces aquí, hermano, dice la palabra de Dios que como hijos obedientes no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, o sea, cuando no éramos creyentes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice. No nada más en una área, en toda quiere decir que cubre todo, hermanos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, hermanos. Dios quiere santidad. Dios quiere que seamos santos, apartados del pecado. Amén. Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos vidas apartadas del pecado, hermano, que no practiquemos pecados. Amén. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser un practicante del pecado. Entonces Dios quiere, el propósito por el cual Dios me ha llamado, el propósito por el cual Dios me ha salvado, es para vivir una vida en santidad, no en pecado. No hay tal cosa, hermano, de decir: yo soy hijo de Dios y soy libre y puedo hacer lo que yo quiera, al cabo me voy al cielo. No hay tal cosa. Dios quiere que vivamos vidas santas. Dios quiere que vivas vidas apartadas. Amén. Y solo los cristianos que conocen la voluntad de Dios y quieren ser obedientes, hermanos, van a vivir así. Es un llamado a vivir separado del mundo, del pecado, hermano. Hay creyentes que no entienden, no alcanzan a comprender, ¿verdad? Y quieren que la Biblia hable de cosas específicas. Por ejemplo, hay cosas, hermano, que la Biblia no especifica, pero que son malas. La Biblia no dice, pero son malas. Y nosotros los cristianos debemos de tener ese conocimiento para discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, acaba de pasar el Halloween. ¿Cuántos de ustedes celebraron el Halloween? O algunos tienen uno por ahí, de repente hay un montón. El otro, a uno es interesante que uno va a ganar almas, hermano, y anda buscando a los hispanos y no los encuentra, hermano. No le abran la puerta a uno. Pero en el Halloween ahí están llenas las calles de hispanos, buscando dulces, buscando aquí todo. Andan por ahí con sus hijos, ahí buscando, celebrando algo, que eso es algo diabólico, hermano. Pero ¿dónde dice la Biblia que es malo? Dicen algunos creyentes. ¿Dónde dice? Pues no dice exactamente que el Halloween es pecado, no dice, pero habla de las tinieblas. No participéis de las tinieblas, dice la Biblia. Hay prácticas, hermano, que no especifican bien exactamente.
Ese asunto del pantalón también. ¿Dónde dice la Biblia que dice que no debes usar pantalón? Para eso sí hay versículos, pero lo quieren cambiar porque quieren vivir en su pecado. Amén. Hablando de la modestia entre las mujeres, vivir modestamente, vestirte modestamente. Habla todo eso, y eso una vez, yo lo entiendo, me aparto. Yo lo entiendo, cambio mi manera de lucir, cambio mi manera de ser como cristiano, conforme vaya entendiendo. Yo obedezco. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado para vivir una vida santa, una vida apartada del pecado. Amén, hermanos. O sea, ¿qué me dice eso? Que un cristiano ha sido llamado por Dios, y gloria a Dios por eso. Pero Dios dice, los he llamado para ser santos. Amén. Llamados, gloria a Dios, para una esperanza viva. Nos dice otra verdad aquí en Efesios 1:18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Pablo aquí ora por los creyentes, hermanos de Éfeso. ¿Para qué? Para que Dios les dé conocimiento, para que ellos sepan cuál es la esperanza de su llamado. Una esperanza de vida eterna, una esperanza de gloria. Hermano, por eso debemos de leer las Escrituras. Un cristiano que lee las Escrituras va a tener el entendimiento de la palabra de Dios, y va a comenzar a entender las bendiciones y las cosas que Dios tiene para nosotros, hermano. Y eso es lo que hace que uno comienza a gozarse, hermano, y a darle gracias a Dios por ser creyente, por ser hijo de Dios. Hermano, no practiques una religión. ¿Cómo es practicar una religión? Una religión es nada más: vengo a la iglesia, canto y me voy. Vengo a la iglesia, canto y me voy. Vengo a la iglesia, me siento, canto y me voy. Leo un versículo si es que me dan ganas, y si no, pues está bien. No, esa es una religión, una práctica religiosa, hermano. No vivas tu vida religiosamente. Aprende a tener una relación con tu Dios. Ora personalmente en tu casa. Lee tu Biblia en tu casa. Hermano, tenemos cada semana algo que leer en este boletín. Por eso debes de tener un boletín para agarrar una guía y leer la Biblia. Amén. Pasan los días, hermano, y ¿sabe cuál es la razón? La razón triste, la realidad entre los cristianos, hermanos, que no leen la Biblia. Y la generación que se está levantando menos no quiere leer la Biblia. Porque el diablo ha puesto un teléfono en las manos de los creyentes y les consume su tiempo. No leen la Biblia porque no tienen tiempo. Amén. Están vacíos, son desviados, son engañados por el pecado. Cuando Dios dice aquí, hermano, que debemos de conocer su voluntad, entender su voluntad, estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha llamado con un propósito. En Gálatas 5:3, hermano, me dice otro propósito por el cual Dios me llamó. Vea usted Gálatas 5:13, ¿qué dice? Y este es un llamado, hermano, porque para Pablo dice: Dios me llamó al apostolado, pero luego allí sigue diciendo que también nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados a ser santos, llamados, hermanos, a anunciar las virtudes del Señor, llamados para una esperanza viva. Gloria a Dios, hermanos, hemos sido llamados para tener una esperanza viva. Ya no somos de los que no tienen esperanza, somos de los que vivimos con esperanza. Pero vea usted, Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vea usted, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A libertad. Pero luego me explica el versículo: solamente dice que no uséis tu libertad como ocasión para la carne. En otras palabras está diciendo:
no uses esa libertad que Dios te ha dado para pecar, sino para servir. Hermanos, hemos sido llamados para ser libres, pero no libres para pecar. Hermanos, gloria a Dios porque Cristo vino a darnos libertad. En Gálatas, en Lucas 4:18 me dice, cuando el Señor Jesucristo abrió este libro y comenzó a leerlo, él dice en la escritura de en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, dice, de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos. Hay muchos cautivos y Cristo los quiere libertad, hermano. Si estás cautivo por el pecado, Cristo te quiere dar libertad, hermano. Y vista a los ciegos, dice, y a poner en libertad a los oprimidos. Hay personas que están oprimidos y Cristo les da libertad. Hermano, hemos sido llamados a ser libres. En Cristo somos libres, pero no para pecar, sino para servir al Señor. Usa tu libertad para servir a Dios, hermano. Usemos nuestra libertad para servirle a Él. Amén, hermanos. Usemos nuestra libertad para ser siervos del Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el cual te ha llamado Dios. Dios te ha llamado para ser salvo. Dios te ha llamado y te ha dado salvación por amor, con un llamamiento celestial, con un llamamiento por el Evangelio, con un llamamiento fiel, pero con un propósito. El propósito para ser sus siervos. Él quiere usarte, hermano. Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Quiere ser que seamos instrumentos en las manos de Dios. Hermanos, y ya para terminar, quiero regresar a Romanos capítulo 1 y versículos 5 y 6. Si quiere ver usted qué dice el versículo aquí, hermano. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Sabe que el apostolado ahí habla habla de misión? Una misión. ¿Misión para qué? Una misión para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre los cuales, dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, lo último, hermano, quiero mencionar aquí, hemos sido llamados, el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para obediencia a la fe. Mire, hermano, Pablo dice que recibimos la gracia y luego dice la misión o apostolado, misión, con dos propósitos. Una, para obedecer a la fe. Cuando fuiste llamado y tú aceptaste a Cristo, obedeciste a la fe. Y por fe podemos decir somos salvos. Amén, hermanos. Pero el segundo propósito es para llevar a otros la obediencia a la fe. Una vez que yo obedezco a la fe, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal, entonces Dios dice, bueno, ahora yo te envío. Te envío a que encuentres a alguien más y lo persuadas a que obedezca a la fe. Es lo que está diciendo el versículo, hermanos. Con razón el Señor Jesucristo, para más claro, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y llamó a los creyentes y les dijo ahí en San Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo los he llamado para enviarlos. ¿Enviarlos a qué? A predicar el Evangelio. A predicar de Cristo, hermano. Amén. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces un cristiano, cuando entiende la razón y el propósito por el cual Dios lo llamó, es para obediencia a la fe. Obediencia a traer a alguien a los pies de Cristo, para que venga y acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal, hermanos. Hermano, ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Gracias a Dios, hermano, que estamos ahí en ese grupo de hermanos, de creyentes que han sido llamados.
Pero ¿qué está usted? ¿Qué estamos haciendo con nuestro llamado, hermano? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios por el cual me ha llamado? Dios tiene un propósito por el cual te llamó. Que Dios nos ayude a poder cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. A veces pensamos, es que yo no he sido llamado, hablando de que porque tal vez no fuiste llamado como un pastor, o no fuiste llamado como un misionero, o no fuiste llamado como un evangelista. Sí, están esos llamados, pero aquí está hablando un llamado de Dios directamente a cada individuo, a cada creyente. Todos hemos sido llamados por Dios para ser salvos, para traerle gloria al Señor, para obedecerle, para ser libres, para ser siervos, para llevar el mensaje. Todos hemos sido llamados, hermano. Ahora, debemos de cumplir ese propósito por el cual hemos sido llamados. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder hacerlo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a orar al Señor y vamos a terminar con una oración. Y Dios te ha hablado, hermano. Si tú dices, bueno, Dios sí me ha llamado, y yo creo que, y la Biblia dice claramente que todos hemos sido llamados. Ahora nada más hay que preguntarnos si estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y si no, hay que decir al Señor que nos perdone y que nos ayude a cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Vamos a orar, hermanos, todos con su rostro inclinado. Si usted quiere venir aquí al frente, puede hacerlo. Y si usted está ahí en su silla y no quiere moverse de ahí, pues vamos a orar al Señor, hermano. Si está aquí alguien y dice, pastor, yo no he sido llamado, pues Dios te está llamando, hermano. Dios te está llamando a venir a Cristo. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él sigue llamándote. ¿Recibirá usted? ¿Obedecerá usted ese llamado? Si usted ha sido llamado, ¿está cumpliendo usted ese propósito por el cual ha sido llamado? Señor Padre, gracias te damos. Tu palabra es verdad. Tu llamado es fiel. Porque tú nos has prometido tantas cosas maravillosas. Y creemos que usted lo hará, porque usted es fiel. Pero nosotros, Señor, ayúdanos a poder entender y tener conocimiento.